abril y esperemos que el bien, con la fiesta del bacalao, que por cierto fue otra vez un éxito de gente, de participación, de entidades, se pagó una deuda, se le tributó un merecido en la gastronomía local. Yo diría más que una mujer, una saga, la saga de los Aranda. El Congreso del Partido Popular da un impulso a políticos andaluces y avanzó otra forma de hacer y de estar. Por ejemplo, se antepuso la visita al jefe del Estado antes que al presidente del gobierno. Es decir, Sánchez pedía tener una reunión antes que con el jefe del Estado y será a posteriori. Creo que es otra forma de hacer y de estar que lo identifica totalmente con diferencia a Casado. Los años en que Europa era el maná económico parece que están tocando fondo. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo ya ha avanzado los tipos positivos para el 2023, pero una subida no escalonada. Parece ser que el primero va a ser una subida importante. Hablemos de Ucrania, Kiev, que llevará a Moscú al Consejo de Seguridad por la matanza de Bucha en la retirada de las tropas rusas. Y también seguimos en Europa, pero ahora con las eléctricas, lo hablábamos aquí la pasada semana. Decíamos que a ver qué iba a pasar con las eléctricas europeas cuando llegase el tiempo de la intervención de los precios por parte de la península ibérica, de Portugal y de España. Ya ha llegado. Las repúblicas bálticas acaban de cerrar el grifo al gas ruso. No quieren, no van a tener, sino que ahora será que le aporte la cantidad de gas para su economía. Una buena noticia a medias, la que tenemos con respecto al paro en este mes de marzo pasado, porque ha caído casi en 3.000 personas. La parte positiva, esta lo es, pero recordemos que estamos hablando a nivel nacional, son pocos con respecto a otros marzos. Pero la parte positiva está en que los indefinidos, los contratos indefinidos, merced a la reforma laboral, se han incrementado de una manera importante. Y también que para ser un mes de marzo con 2.900 parados menos, ha tenido 140.000 cotizantes más. Un dato, como digo, realmente importante. Más de 19 millones, casi 20, son los cotizantes actuales para la seguridad social. Aún a pesar de que las aulas de medicina están llenas, España tendrá un déficit de médicos de 9.000 doctores en 5 años. En Córdoba se cerró el pasado año 2021 con 304 millones de inversión extranjera. Es el segundo mejor año histórico. Y en España, que ha expulsado justamente hoy a 25 diplomáticos rusos de su embajada, no así al embajador. Putin o Kremlin acaba de decir que lo considera un paso miope. Y por último, seguimos con economía, porque el Banco de España, y por aquí vamos a comenzar, resta a España, el Banco de España, resta a los presupuestos que había presentado el Gobierno un punto en 2022 y otro en 2023 por el shock de los precios energéticos. Por su parte, la inflación media de este año será de 7,5%, aunque aventura un rápido descenso hasta el 2% en el próximo año 2023. Nos acompañan dos Juanes, Juan Manuel Cívico y Juan Cordobés. Bienvenidos a ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por ahí queríamos comenzar. Quería plantearos el tema que habla el Banco de España, esa bajada que antepone del 7,5% de la inflación al 2% para el 2023. Sabemos todos que en el momento en que la economía vuelva a resurgir, la inflación baja, ¿no? Pero tanto. El gobernador del Banco de España tiene muchísima más información que cualquiera de nosotros. Lógicamente, él debe estar más o menos en la línea de por dónde deben de ir los tiros.
Lo que pasa es que casi siempre cuando se hace un pronóstico de eso es si la situación se desarrolla de una manera determinada. Pero como eso es una incertidumbre tan grande que nadie sabe si las cosas van a empeorar o se van a mejorar desde el punto de vista de la energía como consecuencia de que la guerra se alargue más o menos, o como consecuencia incluso del COVID que todavía no se nos ha ido del todo, ¿no? Pues claro, es una previsión con las condicionantes que ahora mismo hay en lo alto de la mesa, pero no sabemos qué puede pasar. De cualquier manera, a mí personalmente me parece mucho bajar en tan poco tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque hace tan solo 5 meses aproximadamente, pues empezó a subir la inflación en este país y desde el Banco de España hasta la ministra de Economía del gobierno, que tienen todos los datos y toda la información, pues incluso muchísimos economistas, Funcas y otros más, ¿no? Pues decían que era una situación coyuntural, que era algo pasajero y que por lo tanto no había que alarmarse, porque era una inflación que iba a caer rápidamente en cuanto se dieran otra serie de circunstancias. Bueno, pues ya hace 5 o 6 meses y hoy por hoy estamos en el 10%, lo cual es algo totalmente insostenible. Tenemos unas medidas que no sabemos si van a surtir el efecto que se prevé sobre la posible rebaja de esa inflación que tenemos ahora mismo en el 9,8, prácticamente el 10. No lo sabemos, lo sabremos de aquí a un mes y medio, 2 meses, no lo sabemos. De cualquier manera, lo que sí sabemos es que estamos en una inflación por encima de la media europea de 2,5 puntos. Estamos con unos sindicatos que, si esto no se soluciona a corto plazo, van a tener que salir a la calle a exigir la subida de salario. Aunque les pese, ¿no? Bueno, creo que tienen que es su obligación y saldrán. Bueno, saldrán o por lo menos harán algunos actos que se vea el malestar, ¿no? Y claro, entonces sí que podemos entrar, si antes no hay un acuerdo general en este país donde haya un acuerdo de rentas que estabilice la situación económica y laboral durante un cierto tiempo, en el que va a ser difícil salir, porque ya sabemos lo que sucede cuando estamos en una situación con una inflación muy alta. Si como consecuencia de la inflación subimos los salarios, como consecuencia de la subida de salarios suben los precios, y al subir los precios sube la inflación, pues entramos en una espiral que es difícilmente sostenible. Con lo cual, todas estas previsiones que hace el Banco de España, que me parecen muy bien, sigo insistiendo que es con los datos que hay ahí en lo alto de la mesa. No sabemos los datos que vamos a tener de aquí a 15, 20 o un mes vista cuando hagamos la siguiente previsión. No, Juan. Yo, por resumirlo de una forma gráfica, porque ya Juan ha abundado más que suficiente sobre el tema, diría que la economía sabemos que es un diente de sierra continuo. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y depende de muchos factores, y hay muchos factores que no están en la mano ni del director del Banco de España ni de nadie el poderlos controlar. Y dependiendo de cómo se precipiten los factores, los acontecimientos en el mundo, de mucho tipo, pues las cosas podrán ir más rápidas, menos rápidas, los dientes serán más prolongados, más altos, más bajos, serán más continuos o menos, ¿no? Lo que sí está claro es que hay gurús económicos que ya llevan tiempo diciendo que, bueno, pues, que había que apostar por la subida de tipos de interés, es decir, enfriar la economía. Pero enfriar la economía en una situación de economía expansiva, en una situación de bienestar, pero es que ahora mismo cuando la economía salgamos de todos estos acontecimientos que estamos sufriendo en el mundo, no sabemos cómo va a quedar deteriorada. Si la economía está muy deteriorada, habrá que meter dinero a correr, eso generará subidas de inflación. Si la economía, como estamos viendo por ejemplo en España actualmente, los datos que ha dado el Ministerio de Trabajo con respecto al paro, a pesar de todos los acontecimientos que hemos sufrido en los últimos días, huelga de camioneros, huelga de todo tipo, la guerra de Ucrania y, en fin, y todo lo que sabemos que está ocurriendo. Yo no me esperaba precisamente esos datos en el mes de marzo. Sin embargo, nos han sorprendido gratamente esos resultados. Bueno, si la situación sigue, al menos en nuestro país, desarrollándose de esta manera, yo creo que no habrá razones ninguna para que la economía haya que recalentarla más de lo que en este momento pueda estar, ¿no?
quizás a lo mejor pues vivimos en un mundo globalizado, nos influirá seguramente lo bueno o lo malo que ocurra en los países del entorno. Y eso determinará, como decía Juan, pues que las cosas vayan de un modo o vayan de otro. Pero yo creo que ahora mismo adelantar acontecimientos que puedan verse a lo mejor cómo vayan a ser las cosas en un plazo de un par de años, creo que es demasiado aventurado. Creo que hay muchas cosas que pueden incidir en que puedan las cosas ir en una dirección o en la contraria. Por tanto, bueno, algunas veces es que hay también muchas personas de estas, muchos dirigentes de organismos públicos que es que tienen que justificar su precio. Y entonces, pues bueno, les da por hacer declaraciones que algo tienen que decir, ¿no? Pero yo creo que yo creo que, como decía Juan, hay muchas cosas que pueden incidir, es que las cosas sean de un modo o del modo contrario. Por tanto... Sí. No, iba a decir que de cualquier manera, en fin, a pesar de lo que hemos dicho hasta ahora, lo que sí parece que está claro y que todo el mundo coincide, las personas que son analistas de la economía de este país, es que hay que hacer algo con un proyecto de futuro a largo plazo, porque es lo que sí todo el mundo tiene claro, y tú lo has comentado antes, es que el Banco Central Europeo se va a ver obligado a subir los tipos de interés, por muchas cuestiones, no solo porque haya una inflación muy grande, sino porque las deudas de los países se están desbocando totalmente, en fin, porque como consecuencia de esta crisis el Parlamento Europeo pues levantó la mano y dijo, señores, gasten libremente porque hay que salir de esta situación, pero claro, el gastar libremente conlleva, si no se tiene muchísimo cuidado y muchísimo esmero en no pasarse, lleva a que la deuda empieza a engordar, el déficit empieza a engordar, y en el momento que haya que subir, por las circunstancias que hemos dicho antes, los tipos de interés a nivel europeo, nos vamos a encontrar con que los 35.000 millones de euros que pagamos de intereses ahora mismo, que ya nos está subiendo un poquitín, ya nos está subiendo un poquitín aquello que llamábamos hace 4 o 5 años cuando estaba en el 7%, lo de, ¿cómo se llamaba aquello? Estaba todos los días en la televisión, ¿La prima? La prima del riesgo. Bueno, ya nos está subiendo, ya estamos en 100 y pico. En el momento que suba un punto, suba 2 puntos, estamos hablando de que hay que echarle a los intereses otros 5.000, 6.000 o 7.000 millones de euros anuales, con lo cual eso hay que detraerlo del presupuesto del Estado. Y si además tenemos que bajar el déficit, pues hay que hacer recortes en cualquier sitio porque, en fin, las cosas son como son, no son como uno quiere, ¿no? Con lo cual, es el momento, estamos viendo ya que tenemos la inflación de boca, que el PIB nos va a subir, pero menos de lo que esperábamos, y que tenemos el déficit en un 6 y pico también, y además tenemos una deuda de 1,5 billones de euros. Bueno, pues esos datos sí están en lo alto de la mesa, y habrá que hacer algo con efecto a corto, medio y largo plazo que no empeoremos la situación si las cosas vienen mal dadas. Si vienen bien dadas, pues lo que hagamos, seguro que lo que hará será favorecer todavía más la situación, que de como la habíamos previsto. Pero claro, lo que no podemos es quedarnos quietos a esperar a ver. Y solamente decir, porque ya lo hemos visto en los pronósticos del Banco de España, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, que cada 2 o 3 meses no modifican las previsiones. ¿Por qué? Porque las circunstancias han cambiado. De todas formas, Juan, cuando en Estados Unidos se estornuda, en Europa nos resfriamos. Eso viene ocurriendo tradicionalmente. Allí la inflación está en un desbocado también. Están en un 7 y pico % de inflación. No llega como 15. La Reserva Federal ya ha dicho que van a subir, van a aplicar una subida de los tipos de interés, además en cadena. 8 subidas. Exactamente. El Banco Central Europeo hace seguimiento de lo que hace la Reserva Federal Americana. Pero hay una cosa que contrasta con esto, al respecto de lo que tú decías que había dicho el director del Banco de España. Y es que, si no fuera cierto, por ejemplo, que eso puede ocurrir, que en un plazo de tiempo no muy lejano el IPC esté controlado y los tipos de interés no se disparen, no sería entendible que los bancos a día de hoy estén promocionando las hipotecas a tipo fijo, y además a tipo fijo que no están nada de elevados. Entonces, aquí hay cosas que tú dices, bueno, si me oriento por estos datos, puedo pensar que efectivamente esto va a ser así. Pero tú estás hablando de un mercado de futuro, ¿eh? El mercado de futuro es que tiende a la baja.
estamos hablando de que si tú vas a un banco a hacer una renovación de una hipoteca o a pedir una hipoteca, hoy te están promocionando, la mayoría de ellos, una hipoteca tipo fijo de un 1 y pico por ciento, un 2%. Bueno, yo los datos que manejo son esos. Y entonces, pues, quiere decir que si se están arriesgando a contraer un compromiso con ese tipo de interés a un largo plazo, quiere decir que ellos esperan que en un largo plazo la economía no se vaya a ir de madre, es decir, vaya a estar bajo control. Por tanto, es posible que ahora mismo todo esto que estamos viendo de este IPC desbocado pueda ser una cosa coyuntural y que dentro de no mucho tiempo, pues las cosas vuelvan otra vez a su cauce y la economía pues vaya más o menos encausada. Pues, las cosas que pasan en el mundo tienen que terminar, todas. Lo que no sabemos cómo se van a dar las circunstancias para que esa mejora nos llegue a todos y no se quede en la cúspide. Ahora mismo tenemos un dato favorable para España. Lo tenemos con la liquidación del presupuesto del año 2021, que ha dado un resultado positivo para el Gobierno, que no se lo esperaban ni ellos, de cómo se ha podido ahorrar dinero de ese presupuesto. La ministra lo decía. Que se ha podido ahorrar, no, que ha ingresado más dinero de lo que tenían previsto como consecuencia de que los ciudadanos hemos pagado más impuestos como consecuencia de la subida de los precios. Eso es tener más dinero. Y le dice un economista que también es periodista, en la rueda de prensa a la ministra Montero: señora ministra, si eso es consecuencia de lo que el ciudadano ha aportado efectivamente y ustedes se van a encontrar la caja, ¿qué nos va a pasar ahora con los IVA que ustedes están ingresando de todos estos meses del combustible? ¿A dónde nos va a llevar todo esto? ¿Tendrán que ir modificando los presupuestos conforme vayan avanzando o no sabrán ustedes dónde van a meter dinero? Bueno, la deuda pública española es de tal nivel no te que por mucho que que se recaude, no te preocupes, que va a hacer falta más todavía. Sí, y de hecho, yo creo que tarde o temprano este gobierno o el que venga tendrá que afrontar una reforma fiscal. Hay que seguir ingresando más dinero, si es que la deuda pública que tenemos es impagable prácticamente. Sí, y como decía Juan, si la prima de riesgo empieza, por las causas que sean, a elevarse, es que cada vez que suba un puntito, nosotros son miles de millones lo que nos cuesta, miles de millones. Entonces, esos 120.000, ese billón y pico de déficit público que tenemos se puede convertir en algo pues prácticamente indigerible. Vamos. Ese es uno de los problemas graves que tiene. Y yo creo que ese sí es, no es que digo que sea controlable a corto plazo con las cuentas que tenemos en lo alto de la mesa, pero sí es un dato cierto que de los economistas, los que están allí y que son los que saben, pues pueden manejar diciendo, si esto pasa por aquí, esta es la solución, si esto va, o sea, las variables las tienen que poner todas en lo alto de la mesa y está echando trazos y decir, si pasa así, será esta la solución, si pasa así, será esta. Lo que no puede ser es quedarse sentado a esperar a ver qué es lo que pasa, como lo ha pasado a la ministra con los camioneros, ¿no? No, pues quedarse sentado, ¿no? Porque las consecuencias son pésimas para todo el mundo. Claro. Mucha econometría que falta hacer. Ya que estamos hablando de economía y al final de cuentas el empleo es economía. Anteriormente hemos hablado de la bajada del paro y de los cotizantes. Todo como consecuencia también de lo indefinido, como consecuencia de la reforma laboral. Ahora se está planteando un tema, no es muy importante porque tampoco son tantas las personas, pero bueno, es para que nos situemos, ¿no? En la Feria de Sevilla. En la Feria de Sevilla secularmente hay un desmadre de contratación que no existe, de gente que se abusa en muchos casos de su trabajo y de no pagan poco por él. Y de no contratación. Y ahora se están encontrando de golpe y porrazo en el que van a tener que aplicar la reforma laboral y dos cosas se están dando. Una, que no hay personal para tener dos plantillas y tampoco hay, a priori, el conocimiento que pueda haber resultados económicos para poder sustentar a esas dos plantillas. Con esto la pregunta va a ser muy simple. Para ellos la reforma laboral es un lastre, ¿no? Y sin embargo, se está demostrando, a tenor de los datos del paro, que está siendo positiva. Vamos a ver. Yo creo que, bueno... Venga, Juan, tírale. No, está igual, Juan. Avanza tú si quieres.
La Feria de Sevilla Es un ejemplo, hay más ejemplos. tiene parece ser que al final se liquida con una inversión de aproximadamente 800 millones de euros, ¿no? Sí. La de Málaga pues serán 600, la de Córdoba serán 450, la de Valladolid será no sé qué. O sea, Sí, que no es que- todos los eventos que todos los años desde la Feria de Abril, que es la que arranca un poco la primavera-verano, esa que en España todos bailamos, pues tienen un problema de la contratación de la gente que tiene que asistir a esa feria. Mientras los demás nos estamos divirtiendo, tiene que haber gente que está trabajando. No hay nadie que tú lleves legalmente a un puesto de trabajo en una feria, en una Nochevieja, en una Semana Santa o en cualquier otro evento de esa naturaleza, que trabaje 8 horas por 50 euros. Eso es imposible. Eso no se ha dado nunca. La gente deja de bailar y de disfrutar durante 7, 6, 5 días, porque cuando se acaban los 5 días se ha llevado a su casa casi el salario del mes. Eso legalmente es imposible. Claro. Antes, ahora y dentro de 10 años. Será totalmente imposible. Conseguir personas que sacrifiquen, ya tienes que conseguir, que es lo que pasa en la Feria de Sevilla, el doble de personas que sacrifiquen la feria para ganar 50 euritos más, porque no va a tener nada más que 8 horas de trabajo, pues ese es el grave problema que se plantea, pero no por la reforma laboral, que anteriormente las horas de trabajo también eran de 8 horas, ¿eh? Eso no se ha descubierto ahora en este mes ni en este año. Eso ha sido toda la vida de Dios. No se podía contratar a un tío por 15 horas de trabajo. Sin embargo, hasta en la Feria de Castro, se daban 15 horas de trabajo. Porque tú veías camareros a las 3 de la tarde y a las 4 de la mañana estaba allí el mismo camarero. Ese no se había ido a su casa y había venido a dar otra jornada, ¿no? Era la misma jornada, ¿no? Parece que eso ha sido así siempre. ¿Cómo se hacía? Pues como se hacen todas las cosas en este país y en otros muchos, no solo en este, ¿no? Pues yo te contrato, tú te vienes, llegamos a un pacto de salario y vamos a pasar la Nochevieja, o vamos a pasar la Nochebuena, o vamos a pasar las bodas. ¿Hay alguna boda que se den 8 horas de trabajo? No. Ni una. En todas se dan 14 o 15, porque empieza a las 2 de la mediodía y te llegan a las 4 de la mañana y están allí. El camarero es el mismo. ¿Cómo se contrata? O sea, ahora, ¿qué hacemos? Cuando llegue la boda de la semana que viene, que contrata el tío doble camarero, en vez de 15 camareros, 30, para que dé uno 8 horas y otro de 6. ¿Verdad que eso es imposible? Bueno, pues la gente lo seguirá haciendo. Y Feria de Sevilla habrá, no te preocupes. Seguro. Es que Lo duda, que pasa es que tendrán que mirar para otro lado. Vamos a ver. La reforma laboral, de entrada, no ha tenido nada que ver en este afer. No. Las 8 horas en España llevan más de 100 años impuestas. Las 12 horas de trabajo, o sea, de descanso entre que tú terminas y comienzas de nuevo la jornada laboral, llevan en el Estatuto de los Trabajadores ya un montón de años también. Y los hosteleros de Sevilla tienen 18.000 personas en las listas del paro del sector de la hostelería en Sevilla. Es decir, que problema de personal tampoco tienen. Tienen donde echar mano. Creo que mejor hubieran estado si hubieran estado calladitos, porque no habrían levantado la liebre. No han levantado la liebre porque quizás a raíz de todo esto, y de la portavoz de Vox, Macarena Olona, que también estaba precisamente hablando de no sé qué, del traje de sevillana, de gitana, que se iba a presentar en el Congreso, no sé, tratando de sacar también partido de todo esto. Quiero decir que hubieran estado quizás mejor calladitos porque no hubiesen levantado a lo mejor ningún tipo de sospecha, porque la inspección de trabajo posiblemente a lo mejor no tenía ni pensado funcionar. No, sí, la inspección de trabajo actúa todos los años, ¿eh? Pero vamos, eso no tiene ningún problema. Aquí está mi contrato. Es muy difícil seguramente en una situación de 4 días o de 6 días de festivo, pues que no sé, que la inspección de trabajo pueda desarrollar su trabajo y inspeccionar toda la caseta. Pero de todas maneras yo creo que ahí han levantado una polvareda innecesaria porque el problema no lo genera la reforma laboral a la que le han querido culpar precisamente. La Feria de Sevilla, como decía Juan, se va a celebrar. Y otra cosa será, pues no sé, creo que responsabilidad de las dos partes, del contratante y del contratado. Es decir, que se pongan de acuerdo o no se pongan de acuerdo. Es difícil que
en una jornada de feria, pues tú puedas establecer un turno de 3 de la tarde a 11 de la noche y de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. O sí, no sabemos. Podrían. Posibilidades tienen porque gente en el paro tienen. Es decir, que problemas de mano de obra no tienen. Tienen 18.000 personas del sector de la hostelería parados en la provincia de Sevilla. Pero lo que decía Juan, es que es imposible que yo quiera irme a trabajar por 50 euros cuando el año pasado esa misma jornada costaba... Yo no sé si habéis visto que mucho de esas casetas que vemos en la feria, que luego vemos la gente bailando dentro, son una familia de Morón de la Frontera que coge durante el verano y se lía a montar actividades en las ferias. El tío monta su caseta y se la contrata a la Peña El Caracol. Sí, sí. Pues yo te monto la caseta, yo te traigo los camareros, yo te pongo la cocina, yo te pongo todos los trastajos porque ya los tengo. ¿Y cuánto me vas a cobrar? Pues tanto. ¿Vale? Vale. Y el hombre va con su familia, su primo, su cuñado, su mujer y su hijo, y echan allí una semana y se llevan un dinero a su casa. Que me parece muy bien, es muy lícito, porque los demás están bailando y yo estoy aquí currando. Por supuesto, pero parece que quieren esclavos en vez de trabajadores allí, ¿sabes? Claro, pero si es que no son ni esclavos ni trabajadores, si es que son familias que se dedican a eso, familias enteras. Familias y empresas que se dedican también. También hay empresas que se dedican a eso, pero ningún, por lo que yo, vamos, y lo he visto en la tele, incluso algún trabajador que lo normal es 1.500, 1.200, 1.300. Hombre, 9 días, yo no sé las horas que echarán, pero no, me imagino que 2 o 14 horas, 1.500 en una semana no está mal, ¿no? Pero es que se estaban viendo, vamos, se han hecho publicidad de ofertas de trabajo de jornadas de 3:30 de la tarde a 3:30 de la madrugada, es decir, 12 horas continuadas, por 450 euros. Sí, bueno, pero son los menos casos. Bueno, digo, que se han publicado ofertas de ese tipo, sí, y es encima cierto. que tengas el carnet de manipulado de alimentos, que vayas súper aseado, que seas muy desliado, en fin, pues no sé, parece ser que lo que quieren son, pues eso, gente que le trabaje de barde y encima, pues como aquello, como el refrán que dice, ¿sabes? Pues no sé, por eso digo que mejor hubiese estado seguramente que se hubieran estado quietecitos los caseteros, porque si no hubieran hablado, pues seguramente ni hoy estaríamos hablando de este tipo de cosas, ni seguramente la inspección de trabajo iba a estar a lo mejor tan encima como puede estar en la Feria de Sevilla de lo que ocurre. O a lo mejor es creyendo que, poniendo el grito en el cielo, antes de, puede que digan, no asoméis por aquí, que esto si no el primer día hay que cerrarlo. Por eso digo que tienen que mirar para otro lado. Quedaros quietecitos, ¿no? Sí, no sé. Lo que sí está claro es que la ley se debe cumplir en todas partes, en la Feria de Sevilla, en la Semana Santa y en cualquier sitio. La ley está para que se cumpla. Y mañana, ya está. Y mañana por la mañana. Pues todos los días. Ya, pero si quieres que nos den una vuelta mañana tú y yo. Y vemos todo lo que... Bueno, sí, tendrían que contratar un ejército de inspectores de trabajo para que las cosas fueran como tienen que ser en todas partes. Está claro. Sí, bueno, sí, además tenemos... Si eso, volvamos a lo mismo, si el problema siempre de que si pagamos mucho, pagamos pocos impuestos de comercio. Si el problema que tenemos es que la media europea está en un 10-12% de economía sumergida y nosotros estamos cerca del 25%, pues ya está todo dicho, no le den más vueltas. La feria, lo que no es feria, la Semana Santa y el día que no es nada. Cuando estemos en los niveles en que está Europa, el presupuesto nuestro también sobrará más dinero todavía. Habrá más no, podremos bajar los impuestos. Si es que no digo que el pagará más gente y por lo tanto pagaremos menos. El Estado ingresará mucho más. Hombre, claro. Ustedes acordáis de Sandokan, ¿no? Sí, Rafael Gómez, sí. Es que ya no se acuerda uno de él. Pero no el Sandokan que era presidente del Córdoba. No, el Sandokan que salía con el tigre. No, el que en la época en que era joyero, platero y, en fin, intermediario y todas esas cosas. Yo lo conocí en esa época en Cañero, en su casita de Cañero. Exactamente. Bueno, pues cuando ya era alguien en el mundo de la platería, decía que no se le ocurra a nadie de ir a un taller de platería porque es que es imposible. Es que si no, mi casa no anda. Que sí. ¿Sabes por qué lo decía? Es una estrategia magnífica. Exactamente. Que en mi casa que no vaya nadie. Pues esto van a decir lo mismo. En fin. Bueno, hay quien dice que las cosas que desarregla un partido lo arregla otro, y esa frase se ha vuelto a decir en el Congreso del Partido Popular, en el cierre, en la clausura el domingo, palabras no del presidente actual de Feijóo, sino del
del que va a ser su tercero, su segundo en el escalafón, que es un andaluz, Elías Bendodo. Y decía que se están dando las circunstancias para que este país desastroso esté otra vez siendo arreglado por el Partido Popular. Quiero decir con esto que ha terminado un congreso que estaba claro que iba a posicionar a Feijóo arriba y que iba a tener un clamoroso éxito, en concreto casi un 98,5%. Pero no voy a eso, voy a la participación andaluza. Mucho andaluz y mucho gallego y poco de más. Bueno, yo no sé cómo va a sentar esto en el resto de comunidades, pero lo que sí está claro es que Feijóo está haciendo una política de comunidades y no una política de Estado, ¿no? Ahí lo quiero ver. Es distinto gobernar Galicia que gobernar España. Claro, claro. No tiene nada que ver. Y allí ha pasado, en cierto modo, un tanto desapercibido, es decir, la prensa no está tan pendiente de ti allí, a pesar de que hemos visto la foto del barquito con el narcotraficante y todas esas cosas que sabemos, pero bueno, no están tan pendientes como cuando eres un primer responsable del partido a nivel nacional y puedes llegar a tener responsabilidad de gobierno, ¿no? Allí la prensa va a estar mucho más encima y bueno, lo que se diga va a ser mirado con lupa, el tono, el contenido y todo lo que pueda haber, ¿no? Y a ver de qué manera van casando las cosas, ¿no? Es verdad que el Partido Popular no podía seguir como estaba porque aquello se había convertido poco menos que en una jaula de grillos, ¿no? Está todos los días en los medios de comunicación, en la forma en que estaba ya, pues la última época de Casado con Ayuso, pues eso era romper el partido a pedazos. Ahora a este hombre le va a tocar el papel de volverlo a arreglar otra vez. A ver, tira de Elías Bendodo. Bueno, Elías Bendodo aquí en Andalucía también ha tenido una postura, digamos, relativamente cómoda, es un hombre habilidoso, tiene, en fin, una retórica fácil. A ver, está por ver. Ahora mismo yo creo que habrá que dejarlo que empiece a andar y a ver cómo se encuentra Ayuso, por ejemplo, con su equipo de Madrid, no en un papel predominante dentro del partido, porque el otro día veía una viñeta precisamente y iba caminando Feijóo y detrás iba Ayuso con un hacha que parece ser que no está nada contenta por el hecho de que, y de hecho además ha habido algún toque, precisamente porque no haya personas en puestos relevantes del Partido Popular de Madrid, ¿no? Eso te decía. Murcia también ha quedado un poco postergado pues de aquella manera, ¿no? Con el tema de Castilla y León ni han querido tocarlo porque bastante tienen con ver cómo pueden lidiar todo allí con su alianza con Vox. Es decir, que habrá que dejarlo que anden y a ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos y después podremos evaluar. Pero de momento, bueno, que tenga suerte. Sí, le necesita mucha suerte. Pero vamos, esto es, lógicamente, el venir con un aval, como venía este hombre, de 4 mayoría absoluta en Galicia, habiendo conseguido con los votos que Vox no tenga representatividad ninguna en el Parlamento gallego, y no sé si Unidas Podemos creo que tampoco, ¿no? No sé cómo quedamos, a la izquierda prácticamente casi desaparecía, pues claro, ya de entrada viene con unas perspectivas de cara al votante del Partido Popular y unas expectativas que no eran las que tenía Casado, porque Casado no había ganado nada, ni se había presentado a nada donde pudiera demostrar con gestión su capacidad, ¿no? Eso no quiere decir que sea ni más bueno ni más malo, de momento, simplemente que el otro no había tenido la ocasión de demostrar su valía. ¿Que la situación se la va a poner fácil o difícil? Seguro que va a tener muchos tropezones. Pero yo siempre, y volvamos cuando hablamos de estos temas ya, porque como lo hemos analizado tantísimas veces, yo siempre tengo el mismo convencimiento, que las elecciones no las va a ganar Feijóo. Lo mismo que no las ganó Rajoy, ni las ganó Zapatero. Las van a perder los que están en el lugar. Las pierden los que están gobernando. Entonces, Feijóo, casi lo mejor que hacía era lo que hacía, y yo creo que es gallego también, y en algo parece que está dejándose aconsejar por el amigo Rajoy. Rajoy se sentaba en la puerta a esperar que pasara el entierro. Y cuando pasó el entierro, pues salió allá a la calle y ya está. Bueno, en la situación que ahora mismo tenemos, si no hay aquí
cambio importantísimo porque haya un sentido de la responsabilidad por parte del propio presidente del gobierno y, por supuesto, del principal partido de la oposición, y lleguen a unos pactos que a esto le den la vuelta como a un calcetín en poco tiempo, con sentarse a esperar sin hacer, no haciendo nada, no se puede equivocar. Y ese es el mejor aval que puede llevar a las elecciones, porque la situación va a obligar a que el otro se equivoque solo muchísimas veces, no porque sea peor ni mejor, sino porque la situación va a estar siempre por encima de cualquier iniciativa que él tome. Eso lo estamos viendo cuando llega una crisis de esta. Íbamos a salir en no sé cuándo, vino la pandemia, íbamos a salir de la pandemia, ha venido la guerra, pero y las cosas nos dominan, nos superan, ¿no? Por lo tanto, yo no quiero decir que este equipo sea muy malo y por lo tanto va a entrar uno que es muy bueno, no, es simplemente que la situación va a derribar este gobierno y el de allí, y el de Francia, y el de Inglaterra, y el de no sé dónde, porque las crisis económicas son las que se cargan los gobiernos, y tenemos una crisis económica a tiempo. La crisis económica y la inflación son muy dañinas para los que les pilla en la función de gobernar, son muy dañinas. No obstante, desde luego, ahí están las elecciones andaluzas prácticamente a la vuelta de la esquina, a ver el resultado, a ver si hay alianza o no hay alianza con otros. Sí, pero todo eso cuando el bolsillo, luego, Juan, que aquí hablamos de los conceptos filosóficos, de las ideas, de que porque viene la ultraderecha, todo eso está muy bonito en tiempos de bonanza, cuando el tío tiene su borriquita llena, cuando se va a la playa tranquilamente, se gasta los dinero, cuando llena la gasolina del coche, eso está magnífico y se acuerda del... Pero cuando al tío le faltan los perriles, al tío le da igual que llegue vos, que venga vos o que venga va. Este gobierno lo que tiene que hacer el que está ahora mismo, lo que tiene que hacer es su política bien hecha, vender lo que ha hecho cosas buenas, a pesar de que la gente parece ser que se fije simplemente en lo negativo, pero gestionar una situación como la que ha tenido que gestionar este gobierno, es un gobierno que además no es un gobierno de mayoría, es un gobierno de coalición y apoyándose en muchos compañeros de viaje, pues la verdad es que no es fácil, no es nada fácil. Hace falta que después, a la hora de una convocatoria de elecciones, sepan vender al electorado pues lo que se ha hecho, que no ha sido poco. Y el Partido Popular tendrá que hacer frente todavía, en este caso con el presidente Feijóo, a todo lo que todavía le cuelga en el caso de la justicia. Es decir, los casos de corrupción que están todavía por dilucidar yo creo son los mismos. Es decir, que la renovación... eso no va a hacer daño ni a uno ni a otro. Porque es que al final de cuentas los dos tienen muchas cosas que guardar. Yo creo que no. Yo creo que en este último tiempo que resta desde ahora hasta las elecciones, están llamados, si no a entenderse totalmente, a plantear temas de Estado sobre la mesa y solucionarlos, por más que ya lo ha dicho la gente de Podemos que le puede molestar. Pero no hay más remedio que atajarlo. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo, hay que modificarlo. El Tribunal Constitucional, el Consejo General de Poder hay Judicial, que hacerlo. Hay montones el Poder Judicial, hay muchas cosas que resolver. Todas esas cosas son cosas de Estado. Y eso tendrán que hacerlo por más que les pese a uno y a otro. Sí, pero eso no soluciona el problema de la gente, ¿eh? No. Ten seguro que todo lo que hemos hablado hasta llegar a este momento, aquí esta noche, no tiene absolutamente nada que ver con que tú cambies ese güey, lo pongas allí y lo quites allí, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver. Pero Juan, yo pregunto una cosa, cuando las cosas dices tú, si la economía está muy mal, eso es lo que le pesa a la gente y lo que determina el voto. Sin lugar a dudas. Pero ¿tendremos alguna memoria o la vamos a perder del todo? Porque, hombre, sabemos que ha sido la primera vez en la historia que en una situación de crisis como la que ha tenido que afrontar este país, ha habido un gobierno que se ha ocupado de atender las necesidades del sector de los autónomos, que nadie había hecho lo que ha hecho este gobierno hasta la presente con ellos. Tú podrás discrepar o no, pero eso pero eso está sobre... hay datos, no es, hay muchos datos, no son opiniones. Hay muchos datos, efectivamente, pero que habiéndolo podido hacer quizás mejor de lo que lo ha hecho, nadie ha hecho lo que ha hecho este gobierno en ese sentido. Pues si es que la situación que se le ha presentado a este hombre en este momento no se ha presentado nunca aquí en este país. Pero siempre que ha habido dificultades, nunca se ha tirado precisamente de la capacidad del Estado para resolver el problema de los pequeños. Porque no te han dejado. Es que no te han dejado. No te han dejado. ¿Cómo que no te han dejado? Pregúntaselo a la Merkel lo que le hizo a Zapatero. Hombre, por favor, no te han dejado.
Aquí hemos tenido, por ejemplo, el gobierno anterior al que tenemos ahora mismo, que cuando ha llegado ahora por la crisis del 2008, pues a la hora de recortar... La crisis de 2008 no estaba el gobierno anterior, estaba el gobierno anterior al anterior. Anterior, exactamente. Sí, pero, ¿quién tomó las medidas a posteriori? Las medidas que mandaba Europa, ¿quién las tomó? Bueno. Las tomó primero el último año Zapatero, que le costó las elecciones, y a continuación Rajoy, que no tuvo más remedio que seguirlas. No más remedio, Europa te da un abanico de posibilidades y tú coges la que quieres. Y aquí se cogieron las que más daño hacían precisamente a las clases menos favorecidas. Cuando te ha dado abanico de posibilidades, y ahora que te ha dicho, ancha Castilla, gasta. Las consecuencias ya veremos ahí que las paga. De todas maneras, digamos lo que queramos decir, es evidente que este gobierno ha hecho cosas que hasta ahora no se habían hecho. Ningún autónomo en este país puede decir, a mí durante 3 meses me han estado ingresando en mi casa sin yo tener que ir a trabajar X, en función de lo que cotiza. Eso, caso por caso podemos analizar. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de un país entero y hablamos de lo grueso. Es decir, si queremos buscar los detalles, pues claro que se pueden encontrar de todo tipo. Pero que se han hecho cosas importantes, el ingreso mínimo vital, que yo creo que en este país no se conocía, está instaurado. Cuando se aplica una ley, se desarrolla una ley de este tipo, lo difícil después es quitarla. Pero ya está, ese derecho está reconocido. Y otros muchos. Es decir, que no podemos ignorar lo que este gobierno ha hecho. Y yo creo que no vamos a ser ni flacos de memoria nosotros, ni tampoco se le va a olvidar al gobierno de turno, en este caso el que tenemos ahora mismo, cuando llegue las próximas elecciones, decir qué es lo que se ha hecho. Claro. Otra cosa es que lo queramos reconocer, eso ya depende de nosotros. Pero bueno. Pero si nadie va a negar las cosas que ha hecho este gobierno, nadie, y las que ha hecho el otro y el otro y el otro, porque ningún gobierno, por malo que sea, se tira 4 años y el 100% de las cosas que hace las hace mal. Eso es imposible. Eso metafísicamente es imposible. Puede que el balance final pues haya hecho más cosas malas que buenas, o más buenas que malas, ahí vale, pero todas malas, imposible. Lo mismo que también es imposible hacerlas todas buenas. Pero yo lo que estoy diciendo, y no me baso en ningún dato, digamos, científico, porque no tengo esa información, es en la simple experiencia. Que de aquí para atrás, y concretamente en España, cada vez que había un cambio de gobierno, ha sido por unas circunstancias económicas. Sin lugar a dudas. Felipe González no ha sido peor que ninguno de los que ha habido aquí. Sin embargo, cayó por un problema económico. Y de corrupción. Y de corrupción. Que corrupción ha habido en todos los lados. Bueno, en todos los lados, y ha habido... cuando la ha habido, y no se puede decir que la ha habido en todos los lados, porque hay gente que todavía no lo he visto yo. Hay partidos en España que están en el Congreso que yo no lo he visto todavía en los tribunales declarando por defalco, ni por prevaricación, ni por robo. Vamos a hablar de partido de gobierno. Vamos a ver, partido de gobernar. ¿Quién no ha habido de partido de gobierno que haya estado? Partido de gobierno que no haya estado en los tribunales, ¿cuál ha sido? Pues mira, yo no he visto al PNV todavía sentado en los banquillos. De gobierno. De gobierno, estamos hablando del gobierno estatal, del gobierno de la nación. Entonces, solamente ha habido 2. Y los 2 que ha habido, los 2 han estado encausados, claro está. Lo siento mucho, pero las cosas son como son. Al socio del gobierno actual lo han querido también poner en los banquillos. Mira que la prensa ha trabajado para ello, mira que la judicatura se lo está poniendo difícil, pero todo lo que le sacan y que además se airea como no se ha hecho nunca en la historia, al final se archiva. ¿Hay alguna causa que esté vigente y que se haya condenado en firme? Ninguna. Pero si yo no estoy hablando de eso. Digo que no todos, hay algunos que no son tan todos. Hombre, yo cuando hablo de todo, estoy hablando siempre de los gobiernos que ha tenido este país. Ha tenido 2 partidos que han estado en el gobierno y los 2 han pasado por los tribunales. 2 partidos. Ahora ya te vas al detalle de. Porque si te vas al detalle de Unidas Podemos, pues no ha estado. Izquierda Unida me parece que tampoco ha estado. Yo no sé si el partido andalucista pues tampoco ha estado. Pero bueno, claro que no. Pero sí. Estamos hablando de los partidos que han gobernado este país como partido, los 2 que han estado, los 2 han pasado por los tribunales. Por eso precisamente llegó el 15M y por eso ha habido lo que hay en este país ahora mismo, que no lo ha habido tampoco anteriormente. Es decir, una serie de opciones que antes ni se contemplaban y que acabaron con el bipartidismo que hemos tenido de aquí para atrás, porque ese bipartidismo que hemos tenido de aquí para atrás ha traído lo que ha traído: corrupción, podredumbre y desengaño de la sociedad. Y quizás lo que se necesita sean vientos nuevos. Ahora hay otro desengaño, que es el desengaño del 15M. Bueno, del 15M, la gente está muy desilusionada con todo lo que ha pasado en parte de ese movimiento, pero que la sociedad, Juan, casi nunca se lleva a término
todos los promulgados que allí salían en esas reuniones, en esos círculos. Para mí lo que demostró el 15M es que la sociedad estaba demandando algo que no tenía. Un cambio, algo que no tenía. Efectivamente. Que con el 15M, con el resultante del 15M haya gente con más encanto y menos encanto, con más desencanto. Lo que está claro es que la realidad política de España se ha transformado a partir de entonces. Y no sabemos si volverá a estar alguna vez como estuvo antes. Eso es evidente, está ahí. Yo no sé si va a volver, pero que las circunstancias económicas actuales, tal y como están, hace pensar y hace creer que haya un gobierno que tenga una base sólida de votantes y de posibilidades para tener a su alrededor, por ejemplo, lo que se ha hecho durante muchos años en Alemania, en toda su época de vacas malas, ¿no? Una concentración de gobierno para sacar al país de donde estaba. Lo han sacado, lo han llevado para adelante y ahí está el resultado. Ahora no, porque ahora sabemos todo cómo está Alemania también, ¿no? Pero eso es lo único que puede sacar a este país. Un gobierno con 4 o 5 cada uno hablando un lenguaje distinto y un partido mayoritario intentando contentar a todos para que no le digan que no. Al final, ¿qué pasa? Que se debilitan todas las políticas. Mira, Luis, cuando se hace un acuerdo de gobierno entre, por ejemplo, como el que hemos tenido ahora mismo, y sobre un papel se plasman una serie de acuerdos y se cumplen, quiere decir que entonces, como resultado, los socios de gobierno no están en la quimera permanente a la que tú tratas de aludir. Pero cuando se establecen unos acuerdos y se tratan de alargar en el tiempo porque a algunos cuesta mucho trabajo asumirlos y a ver si pasan los 4 años y no los tengo que asumir, empiezan quizás un poquito las discrepancias, empiezan a aparecer un poco pues, las notas de prensa y todas esas cosas. Lo que hace falta es cumplir lo que se hace, cumplir lo que se escribe y seguramente pues no habría disonancias ninguna. Claro, siempre y cuando que tú me des a mí lo que yo te pido. Es que los acuerdos... Yo soy el mejor del mundo. No, Luis, pero es que cuando se firma un acuerdo, antes de firmar un acuerdo, nadie le ha puesto a nadie una pistola en la cabeza para decir, usted firma esto a la fuerza. Espérate a que llegue el mes de septiembre, octubre, que ya comience a vislumbrarse las elecciones andaluzas, que serán las que vayan a poner a cada cual y seguramente, a la luz de los acontecimientos, parte de del acuerdo de gobierno que sostiene el gobierno que tenemos, o a lo mejor no se cumplan. Claro, eso seguro. Y cada uno tendrá que cargar con la responsabilidad. No, lo único que va a cargar con todo eso el Partido Socialista, que es el mayoritario. El que tenga que cargar con ella. Claro. El que incumpla precisamente lo pactado. No, si él lo ha cumplido, los otros no lo van a dejar. Vamos a ver que se cumple, que no se cumple. Quiero decir que si se incumplen los acuerdos, habrá responsables de que se incumplan los acuerdos. Y eso es lo que da muchas veces lugar a que haya discrepancias y aparezcan en público. Cuando las cosas no ocurren así, de esa manera, pues, oye, las cosas funcionan de otra manera hay unidad, yo te pediría que en las comparecencias del Congreso prestase atención a lo que habla, por ejemplo, Rufián cada vez que sube. Bueno, Rufián no forma parte del gobierno. No, pero apoya. Claro. Y lo que él dice es su conveniencia, porque es lógico, yo quiero estar ahí, sí, siempre y cuando que me dé lo que yo quiero tener para mi comunidad, ¿no? Escucha lo que dice y cómo lo dice, pero no solamente él, que incluso la portavoz que era del grupo gobernante junto con el PSOE, que es Podemos, que actualmente es ministra. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Prescindir de todos los compañeros de viaje que necesitan? No, lo que hay que hacer es mirar más al país y un poquito menos a los partidos políticos. Mirar mucho más al país. Pero lo tendrán que hacer todos, ¿no? Pero hemos visto 2 años que llevamos de acoso y derribo permanente contra este gobierno por parte del Congreso, es decir, de la oposición casi en su conjunto. Pero yo no he visto que aquí haya habido una actitud de Estado precisamente por parte de nadie. Es que cada sesión de control al gobierno es vergonzosa. Por las dos partes. Bueno, las dos partes. Juan, yo muchas veces yo es que la memoria, como tú decías antes, que no se nos olvide. Yo no sé la memoria donde la tenéis. ¿Vosotros acordáis de lo que Felipe González le decía? Algunos somos mayores, ya lo vamos perdiendo. ¿Vosotros acordáis de lo que Felipe González le decía a Suárez en el Parlamento? ¿Vosotros no acordáis de eso? Y lo que le decían a él cuando llegó a Aznar. ¿Vosotros acordáis de eso? Váyase, señor González. ¿No? Bueno, eso era, hombre... Eso era el Daur del Mississippi. Eso no,
O sea, es que, y nos alarmamos ahora, yo cuando, Bueno, pero, hombre, es esto Juan, de insulto, y no, Juan, insulto aquí. sí tenemos memoria, sí Yo no tenemos lo veo. memoria. No, y por otra parte, vamos a ver, ¿tú sabes cuántos partidos hay en el Parlamento, no? Ahora mismo, Sí. puñado. ¿Cuántos hay? A ver, yo no los he contado, pero hay unos pocos. Si empezamos a contarlo, mira, tiene los dos del gobierno, el Partido Popular, Vox, PNV, Esquerra Republicana, Bildu, Común Podem, no sé, hay un puñado. Puede haber 7, 8, 5, 6, no sé lo hay, que hay más de 15 grupos en el Parlamento. Coalición Canaria, en fin, pues. Hay más de 15. Y dices tú, toda la oposición con el gobierno, ¿quién ha estado en contra del gobierno? La oposición mayoritaria. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos. A media. Y hay 16, 18, 20 grupos Pero, en el Parlamento. sí, pero suma Dice, diputados. toda la oposición en contra del gobierno. Pero Es que suma- toda la oposición son dos grupos. Pero Es que no hay más oposición. Suma, Juan, no hables de números de partidos, habla, por ejemplo, de escaños. ¿Cuántos escaños No, pero tenemos? cuando tú hablas de toda la Bueno, oposición, Juan, parecía Juan. que es que todo el mundo ha estado. No, aquí en contra del gobierno no ha estado. Además, lo que lícitamente tiene que hacer pues, es la oposición, oponerse al gobierno y sacarle en Pero fin, una digo coyuntura- yo, un poquito la vergüenza si alguna vez ha Y de vez cometido. en Juan, en cuando una- apoyar al gobierno, ¿eh? En una Y coyuntura, también como la, apoyarlo. en una coyuntura como la que Yo hemos es que no tenido, veo. Juan, en una coyuntura como la que hemos tenido, Sí. yo creo que tendrían que haber arrimado un poquito más el hombro en lugar de estar metiendo palos en la Ha rueda. sacado todas las que es cosas a lo adela- que se ha han sacado todas las dedicado cosas adelante. durante este tiempo la oposición en este país. Ha O una sacado gran todas las parte cosas. de la oposición. Ha sacado todas las cosas adelante. En los temas El importantes. gobierno- Todas las iniciativas. Claro, En que los la ha ido temas sacando. importantes ha estado ahí, ¿eh? Que tiene su mérito, ¿eh? Que tiene su mérito Pues, en una pero coyuntura si yo, como no, esta. si yo no se lo quito, si No, yo, no, digo que si tiene yo su le mérito. haría, si yo le haría a este hombre un monumento en cada plaza de cada ciudad de este país, por lo bueno que es, pero Yo no- que mira, si Juan. ha tenido alguna vez que tirar para atrás porque no haya podido sacar adelante su iniciativa. Hombre, Nunca. si no llega a ser por Por la oposición. el camarada este que el otro día se equivocó al dar al botoncito, posiblemente alguna, la más importante, no le habría salido. ¿Os acordáis, no? La Sí, reforma pero, laboral. bueno, lo de la sí, más sí. importante. Lo de la más importante. Vale, vamos a dejarlo ahí. Hombre, vamos a ver. Vamos a dejarlo ahí. De la reforma laboral, Vale, pues más yo creo importante que... porque a él lo entiende así, y yo creo que lleva razón en parte. Ha sido el logro más importante en el tema de empleo que ha habido en España durante mucho tiempo, ¿eh? Entonces la reforma laboral de Rajoy no fue un tema importante. Perjudicaba a muchísima gente. A todo el mundo. Ah, Si por eso se ha muchísima modificado ahora. Al 100%, porque perjudicaba a todo el mundo. Ahora es posible que también esta venga a perjudicar. Pero hombre, Está claro si que sí. de esta reforma laboral lo que se ha hecho ha sido ratificar la reforma laboral de Rajoy. Hombre, Juan, Parte de ella, hombre. En los 95%. Mira, Juan, las cuestiones de fondo que esta reforma laboral ha llevado a cabo vienen a revertir la situación a la que llevó a la clase trabajadora en este país la reforma laboral del señor Rajoy, que lo que hizo fue precarizar mucho más a la clase trabajadora, los salarios vinieron a la baja de una manera galopante, de las rentas del país los salarios perdieron cuota de poder bastante con respecto al resto. Juan, no me lo y hombre, recuerdes. no vengamos ahora a querer hacer No lo me, blanco no negro, me lo porque recuerdes lo blanco que yo, es blanco y lo negro es que negro. yo también me acuerdo, no voy a hacer blanco No negro. sé, venga. hombre, pero no podemos hacer... Dos de huelgas frente- generales se llevó la reforma de Rajoy por bajar de 45 días a 20 el despido. Dos huelgas generales. Sí. ¿Y? Que están aprobados los 45, los 20 días, siguen aprobados y ratificados por este Pero bueno, gobierno, que todo no por se esta puede- reforma laboral. Pero que todo no se puede hacer de una tacada, o hay que Dos- hacerlo todo de una tacada. Dos huelgas generales. Entonces, ¿esta reforma ha dejado el mundo laboral igual que estaba antes? No, hombre, igual no lo he dejado, pero O sea, vamos. que los convenios, por ejemplo, sectoriales son lo mismo que los convenios de empresa, donde tú eres el empresario, yo soy el trabajador y tú me dices esto es lo que hay, si quieres bien y si no, la ultraactividad, otra cosa. Si no se renueva un convenio, ¿qué pasa? ¿O qué pasaba? ¿Qué pasó en Cádiz? Lo hemos visto antes de la reforma laboral, los conflictos de Juan, Cádiz. Si hubiese estado... Que la ha firmado Garamendi. Bueno, pues eso es lo bueno que tiene precisamente esta reforma Que la ha laboral. firmado Garamendi. No, la ha firmado Garamendi, la ha firmado Garamendi y la han firmado los sindicatos mayoritarios y la ha firmado el gobierno. Eso es lo bueno que tiene, que tiene la participación de todos mirando ellos. para atrás, ¿eh? Que la ha firmado Garamendi. Muy bien, Vamos, lo dejamos aquí ya. bueno, ya está, pues dejamos aquí. Al final no vamos a solucionar nosotros y vamos Ni a seguir mucho para menos. No, adelante. pero es bueno Y que... va a seguir para adelante. Pero es bueno que haya una controversia. No, ¿no? por supuesto, por en este supuesto. sentido. Esa es la tertulia. Claro. Si Estamos. esto fuese uniforme, no tendría ningún Leemos el sentido punto. que estuviésemos aquí, ¿no? Con que hubiese Ahí uno está. hablando y ya está, ¿no?
Muy bien, pues señores, con esto nos vamos a quedar hasta después de la Semana Mayor, una semana que comienza el domingo y finaliza el domingo siguiente. Así que lo que hago desde aquí es despedirnos en nombre de los tres y plantearles ya para el próximo día 19 de abril. Entre medias, como digo, el domingo comenzamos las transmisiones con la borriquita. Les esperamos ahí para estar con todos ustedes si el tiempo no lo impide y como hay que decir de todo, esperemos que no, porque hace falta que las personas que han invertido al final, y todo vuelve a lo mismo, a la economía y al empleo, puedan sacar su provecho en este tiempo. Y que la gente también tiene muchas ganas de salir y es conveniente que se airee. Saludos cordiales, hasta siempre, adiós. Gracias, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Y felices fiestas.